pueblo, lograr bendecirá a su pueblo con paz. Amén. Qué hermoso la promesa de Dios, porque dice Jehová dará poder a su pueblo. O sea, no solamente habrá paz, sino también habrá poder y autoridad. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Vivir en paz. Cuán hermoso es que la paz se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. Vivir en paz. Amén. En paz consigo mismo, que ya mi pasado ya quedó atrás. Ya pedí a Dios el perdón por mi pasado. Ya fui perdonado. Y si hay algo en mí del pasado, también tengo que perdonarme yo mismo. Porque pueden haber cosas duras, difíciles, durísimas, que nos arrastran y eso trae consecuencias. Por lo tanto, pido perdón a Dios y me perdono yo mismo. Tenemos que hacer eso. Son pasos importantes de fe y confianza en aquel que nos redimió para su gloria. Cuarto paso, somos guiados como un rebaño. Somos el rebaño de Dios. Seguimos en el mismo libro de los Salmos, capítulo 78. Un poco más adelante. Somos parte del rebaño de Dios. 78, 52 y 53. Salmo 78. Salmo número 78, versículos 52 y 53. ¿Lo tenemos a mano por ahí? Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Amén. Hizo salir a su pueblo. Cuando Él nos llamó por su gracia y misericordia, también nos hizo salir de donde estábamos, en el mundo de pecado. Y Egipto refleja ese mundo de pecado. Un mundo apartado de Dios. Por eso dice, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Dios siempre va a poner la cobertura y va a cubrir todo esto que viene sobre nosotros. Nos aparta del mal, nos guarda, nos protege. Entonces, para lograr tan alto honor o títulos, como decíamos, tenemos que vivir en santidad. Volvemos otra vez. Nos enseña que Él es nuestro guía, porque la fidelidad de Dios no se discute. Él es nuestra esperanza, nuestro refugio. En el mismo pasaje veamos el versículo 7. 78:7. Dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces pone el ejemplo, pero dice, a fin de que pongan en Dios su confianza.
Es muy necesario entonces que no nos olvidemos y siempre estemos alimentándonos de la palabra de Dios, Amén. conociendo lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene muchas enseñanzas y muchos privilegios para nosotros, pero si nosotros no las conocemos ni sabemos que están aquí, ¿cuándo van a ser parte de nosotros? Si la palabra de Dios tenemos que vivirla, tenemos que comerla, porque este es el alimento para el alma, el alimento para nuestro espíritu, y así poder estar siempre dispuestos en las manos de Dios. Nos enseñan que Él es nuestro guía. Tenemos entonces que guardar sus mandamientos. Como pueblo de Dios, tenemos que reconocer que Jehová es Dios, nuestro Dios. No hay otra salida, no hay otra esperanza para nosotros como hijos de Dios. El quinto paso, preparados para el servicio. Aquí hay tarea, aquí hay trabajo, no nos llama para ponernos en la vitrina ni en un florero. Nos llama para servir al Señor. Lucas capítulo 1, verso 17. Lucas capítulo 1, verso 17. Capítulo 1, verso 17. Sin duda que aquí está hablando de Juan, pero también esto nos toca a nosotros, porque dice Lucas capítulo 1, verso 17, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué disposición hay en nosotros como pueblo de Dios? ¿Cuál es la disposición que tenemos? ¿Estamos preparándonos espiritualmente para ser parte de ese pueblo? Porque dentro de ese pueblo también hay poder espiritual para enfrentar las circunstancias. Pero si no sabemos, no usamos la herramienta que el Señor nos da, nos va a costar mucho poder remontar las exigencias que hoy día estamos viviendo. Entonces tiene que haber una preparación espiritual. Tenemos entonces que convertirnos en ganadores de almas. Para eso nos ha dado el poder espiritual y preparación espiritual para que vengan almas al arrepentimiento y pasen a ser pueblos de Dios por la gracia y misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el mismo pasaje encontramos en el verso 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Cuando nacimos al Señor también hay gozo y alegría en nuestras vidas, en nuestro corazón. En el libro de los Hechos, capítulo 15. Tenemos también algo maravilloso para nosotros, que esto nos lleva y nos... El verso 14 de Hechos capítulo 15. ¿Lo tiene alguien?
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Amén. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Aquí el evangelio pasó también para nosotros. De ahí nace el evangelio para la iglesia, para nosotros. Cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Y esto es lo que Dios ha hecho con nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Levanta nuevamente las ruinas del templo caído, del templo construido por obra de mano. Ahora Dios construye un templo creado o formado por las manos de Dios. Eso es lo que Dios estableció para nosotros. Entonces tenemos que guardar sus mandamientos y nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Nos quedan dos puntitos para ir concluyendo. El sexto punto es caracterizado por el celo. ¿Tenemos celo por las cosas de Dios? Dice, el cual nos identifica como redimidos del pecado para ser parte del pueblo de Dios. En Tito 2:14, veamos en el Nuevo Testamento. Tito 2:14. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Aquí entra a trabajar el celo en la obra del celo, de buscar de Dios ser mejor y no ser parte de las cosas del mundo. Quien se dio a sí mismo, nuestro Señor Jesucristo, se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Él quiere que nosotros seamos purificados, porque es el pueblo que Dios estableció, que Dios levantó para su reino, para su gloria. Entonces, nos identifica como redimidos del pecado para ser parte del pueblo de Dios. En Hebreos 8:10 también tenemos, Hebreos capítulo 8, verso 10. Tenemos otra palabra de aliento, de fuerza. Lo leo yo, dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día de los que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Por qué nosotros vamos a desentendernos de lo que el Señor ha hecho por nosotros? ¿Cuánto necesario es atender al llamado de Dios? No estar alejados, no alejarnos. Porque ¿quién pierde con esto?
al alejarse de la palabra de Dios, al alejarse de la oración, al alejarse de la enseñanza y de la coinonía entre los hermanos. ¿Quién pierde? ¿Dios? Somos nosotros los que perdimos. Somos nosotros los que estamos debilitándonos. Como lo he dicho muchas veces. Estamos en el brasero, calentito, pero sacamos la brasa y la ponemos a otro lado, se apaga solo. Solo se apaga. Por eso es necesario estar siempre unidos, orando unos por otros, buscando la presencia de Dios, para ser parte del nuevo pacto, porque hemos sido adoptados espiritualmente, no debemos desechar la voz celestial de aquel que nos llamó. De aquel que nos llamó, dice, de su luz, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, qué gran privilegio es que Dios nos haya llamado, porque nosotros no vinimos por nuestros propios medios. Así es. Él nos llamó. Amén. Un poquito más adelante, capítulo 12 de Hebreos, el libro de Hebreos también tiene mucha enseñanza para nosotros. Palabra de aliento, palabra de fuerza, palabra de seguridad y confianza en el Señor. Hebreos 12, 24 y 25. Si lo tiene alguien, ¿lo puede leer? Puede ser también desde el 23. Amén. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Amén. ¿Qué importancia entonces es guardar el Evangelio, la palabra de Dios con celo? Porque Él nos anhela fervientemente, dice. Y nosotros tenemos de la misma manera que anhelar a nuestro Señor ardientemente, buscarle con interés. Y para concluir con algunos pasajes más, el paso 7 dice, la ley escrita en su corazón. Por lo tanto, no tenemos excusa ninguna. Dios ha escrito su ley en nuestro corazón. No tenemos excusa para seguir adelante. Hebreos 8:10. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes y la mente de ellos sobre su corazón. Las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Somos pueblo de Dios. Pero, cuidado, nos saca de la ignorancia y nos abre el entendimiento para que actúe el conocimiento espiritual de la verdad y podamos entender y conocer el Evangelio universal del reino de nuestro Dios y Rey. Entonces, ya va más en profundo, ya nos responsabiliza a nosotros que tenemos que seguir adelante. Primera de Pedro 2:9, veamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Esas son cosas que tenemos que tener arraigadas en nuestra vida cotidiana, a diario, a cada momento. La seguridad de que somos el pueblo de Dios, como leímos allá en Éxodo 19:6. Eso nos asegura que somos hijos de Dios, que somos real sacerdocio, nación santa, adquirido por Dios, pero con un propósito. Y ese propósito es para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuidado, el Señor nos llamó para que nosotros anunciemos las virtudes de su luz admirable. ¿Qué estamos reflejando nosotros? ¿Esa luz? ¿O estamos reflejando otro tipo de actitudes? Dios quiere que la luz de Cristo brille en nuestras vidas. Alumbre. Porque esa luz alumbrará al corazón de aquel que está en el mundo. Esa luz, cuando alumbra, nace de nosotros a través de su palabra para alumbrar el corazón de aquellos que están perdidos. Un poco más adelante en Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y dice, el apóstol Juan aquí dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Está hablando el tabernáculo de Dios con nosotros, los hombres, el pueblo de Dios. Y si nosotros seguimos leyendo esto, comenzamos a entender, a conocer ese cielo nuevo y tierra nueva que el Señor preparó para nosotros, está preparando. Entonces, nos da la luz gloriosa y eterna para ser parte de esa nación santa, como pueblo de Dios, estar en esa condescendencia divina donde el Señor mismo, el Señor mira y Él se humilla a mirar lo que Él creó. Él comienza ahora, se adapta a nosotros y nos ve como un pueblo santo, un pueblo comprado con precio de sangre, porque hemos sido redimidos por su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el último pasaje que quiero compartir, Salmo 113, perdón. Salmo capítulo 113, versos 5 al 8. Salmo 113, 5 al 8. Agradeciendo al Señor ya por ser parte de su pueblo, por ser hijo de Dios. Dice el verso 5, y alguien lo... Tienen como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre, y el mentiroso alza del muladar.
para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Hasta dónde va? Sí, hasta el 8. Está bien ahí. Y puede ser el 9 también para completar. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos. Aleluya. Aleluya, Señor, gloria a Dios. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Que se ¿Quién sienta como el Señor? en las alturas. Poderoso. A ¿Quién su como pueblo. el Señor? A mirar, dice, el ojo de Jehová está sobre toda la tierra. Recorre la tierra, dice, mirando a su pueblo, mirando a sus hijos. No. Por eso ya no hay ninguno como nuestro Dios y Padre Celestial, nuestro Dios Creador. A Él sea la alabanza, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso le adoramos y tenemos que despojarnos de toda carga para seguir adelante, guiado por la luz de Cristo, por la palabra de nuestro Dios. Y esta palabra que Dios nos ha dado en esta hora, en este día, podamos asimilarla, vivirla, guardarla, porque es lo que nos asegura que somos pueblo de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, Dios bendiga sus vidas y les guarde, y que día a día puedan ir creciendo en el conocimiento y la palabra de Dios, en el sometimiento, en la santificación de nuestras vidas, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios les guarde y les acompañe siempre, y paz del Señor para cada uno de nuestros hermanos y hermanas.